Bienvenidos al webinar de Empleos TI. Esta semana estamos llevando a cabo la semana de reclutamiento TI y desarrollo Java. Pueden entrar a empleosti.com.mx diagonal desarrollo-java y ahí van a encontrar pues muchas vacantes que seguramente alguna les va a interesar si están buscando vacantes de Java. El webinar de hoy se llama De consultor junior a arquitecto de software con Spring Cloud y este webinar nos lo va a dar Iván García. Iván García es Certified Spring Professional Full Stack Developer y Java Architect. Iván es un arquitecto Java altamente valorado por los estudiantes de Certificatic con más de 14 años de experiencia laboral en desarrollo de software y 9 años utilizando Spring Framework y sus múltiples proyectos asociados tales como Spring Data, Spring Security, Spring Cloud. Como instructor cuenta con más de 6 años de experiencia impartiendo cursos de Spring Framework en la industria con una tasa al 100% de satisfacción. Entonces, pues esta plática pinta para estar muy bien. Recuerden que pueden ir poniendo a lo largo del webinar sus preguntas y al final, bueno, aquí alguien del equipo las va a ir escribiendo y al final se las vamos a leer a Iván para que las conteste. Y pues bueno, sin más rollo, los dejo con Iván. Ahí si falla otra vez el audio o algo nos avisan. Esperemos que ya no. Y pues te dejo, Iván. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. No sé si por ahí me pudieran o nos pudieran confirmar si me están escuchando, digo, para no tener el mismo problema. Si nos pueden confirmar si nos están escuchando, si me están escuchando, por favor. Sí. Ok, bueno, sí me escucho. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, pues bienvenidos. Voy a dar una charla rápida, ¿no? De consultor junior a arquitecto de software con Spring Cloud, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con quién soy yo. Bueno, creo que bastante gente me conoce en esta industria. Me llamo Iván Benor García Baños, soy arquitecto de software, estoy certificado en Spring, estoy certificado en Java, pero bueno, no estoy aquí para hablar de mí, sino más bien de cuáles son las intenciones de la charla, ¿no? Que básicamente es compartirles un poco mi visión referente de cómo pasar de un consultor junior a un arquitecto de software, ¿no? Entonces vamos a empezar como a recapitular un poco, tratando de ubicarnos, ¿no? Yo creo que aquí en esta charla hay mucha gente, tanto desarrolladores o gente de la industria de TI, que son tal vez que tienen un seniority junior, semi-senior, senior, tal vez haya uno que otro arquitecto por aquí. Entonces, la realidad es que, bueno, para tener toda la misma idea, ¿no? Los consultores junior, pues, ¿qué son, no? Son, por lo regular, personas recién egresadas, ¿no? Que acaban de iniciar su carrera profesional hace de 0 a 2 años, ¿no? De experiencia, ¿no? Por lo regular, su experiencia desafortunadamente no es valorada, la experiencia escolar no es valorada, ¿no? Esa experiencia no cuenta, ¿no? En la industria, en los consultores junior, pues suelen ejecutar tareas sencillas, requieren supervisión, ¿no? De forma constante, requieren orientación, guía y un referente técnico, ¿no? O sea, por lo regular, siempre van a tener un referente técnico en quien apoyarse. Suelen ser entusiastas, empáticos, estos consultores aprenden rápido y tienen conocimientos técnicos, bueno, porque vienen saliendo de la escuela, ¿no? Pues recientes y frescos, ¿no? Pero bueno, tienen también problemas, ¿no? La realidad, digo, sin afán de molestar a nadie, es que la calidad del trabajo de este tipo de consultores, pues es baja, ¿no? O sea, esa es una realidad, ¿no? Este tipo de consultores, pues, confunden muchos términos, ¿no? Técnicos complejos, ¿no? Muchos de ellos no los comprenden al 100% todavía. Y bueno, tienen falta de experiencia, ¿no? En el dominio de frameworks o librerías del entorno donde se estén desarrollando, ¿no? ¿Qué habilidades deben de poseer, ¿no? O sea, es como un must have, ¿no? O sea, ¿qué cosas deben de poseer estos consultores junior? Pues de entrada, saber inglés, ¿no? Un inglés al menos básico, ¿no? Tener la lógica programática activa, comprender UML,
tener buena lógica de programación, saber de algoritmia, ¿no? Manejar programación orientada a objetos de forma básica, saber manejar arreglos, ¿no? De una, dos, tres dimensiones, ¿no? Tener conocimientos suficientes en algún lenguaje de programación, como por ejemplo Java, ¿no? Que de hecho sería como que el enfoque que le estaríamos dando a esta charla. Eh, ¿Qué otras habilidades estarían por adquirirse, ¿no? O sea, que un consultor junior para pasar, digamos, al siguiente escalafón, ¿no? ¿Cuáles serían sus habilidades a adquirir? ¿No? Pues de entrada, ser una persona autodidacta, ¿no? Este es el mejor ejemplo que yo les voy a dar en esta charla, es que sean siempre autodidactas. Necesitan tener una especialización intermedia, ¿no? En los frameworks o librerías que se ocupen en su ámbito laboral, ¿no? Yo, como sugerencia, les salvaría que requieren al menos dos, ¿no? Al menos dos frameworks. Tener una especialización básica, intermedia en el idioma inglés. El idioma inglés va a ser fundamental en este tipo de trabajos, en esta industria. Tener certificaciones técnicas, al menos una, ¿no? Tener comprensión y aplicación básica de patrones de diseño para poder desarrollar de una manera correcta. Aquí entra mucho en juego la palabra certificación durante esta charla, ¿no? Sí, sí son importantes, ¿no? Yo creo que más de uno se preguntará qué tan importantes son las certificaciones en Java, qué certificaciones recomiendo y demás. Pero miren, vamos a ser muy honestos. La realidad es que las certificaciones hoy en día son muy importantes, sin embargo, en el área de desarrollo Java, ¿sí? Ya no son tan valoradas como lo eran hace 10 años, ¿sí? O sea, eso es también una realidad. ¿Por qué? Bueno, digamos que no por menospreciar a nadie, ¿sí? Pero bueno, cualquier estudiante, yo diría trucho, ¿no? Cualquier estudiante que sepa darle la tecla, puede hacer el examen de certificación, ¿no? Y aún así no tener la experiencia necesaria, ¿no? Porque la mayoría de estas certificaciones son de saber utilizar la herramienta o el framework, ¿no? Si sabes que es un array list, por ejemplo, ¿no? Si sabes trabajar con un Lambda o con Streams o con el framework de NIO, ¿no? De Java NIO de Non-Blocking IO, ¿no? Entonces, cualquier persona puede estudiarlo y pasar el examen, esa es la realidad, ¿no? O sea, y como dijeran, ¿no? Por ahí pasar de noche. Entonces, yo creo que han perdido valor, ¿no? Las certificaciones, si bien son importantes, han perdido valor. ¿Por qué? Porque como lo comento, pues cualquiera estudia para el examen, lo presenta, lo pasa, ella se certificó. Sin embargo, no va a contar con la experiencia que va a tener una persona que ha desarrollado 8 o 10 años de su vida, ¿no? Eso es más que claro, porque no nada más es saber utilizar la herramienta o el lenguaje, sino también tener buenas prácticas y toda la experiencia que te va dando la vida laboral. Entonces, un desarrollador junior, ¿cómo va a evolucionar por ejemplo, un semi-senior, ¿no? Pues de entrada, esta imagen que están viendo me gusta mucho porque es básicamente como yo he aprendido, ¿no? O sea, de entrada necesitas años de experiencia, capacitación, certificación, ¿no? Autoestudio. Y algo muy importante de al menos como en mi experiencia yo evolucioné, fue enseñando a otros lo aprendido, ¿sí? A mí, desde la preparatoria, desde la universidad, me gustó mucho enseñar a mis compañeros. Por ejemplo, transformadas de Laplace, ecuaciones diferenciales, etcétera. Yo siempre apoyaba a mis compañeros para explicarles, ¿no? Y de esa forma yo me retroalimentaba, porque yo así también aprendía. O sea, enseñando yo aprendía, ¿no? Entonces, pues, es algo que en esta área también les va a funcionar mucho, ¿no? Enseñar a lo que uno va aprendiendo. Obviamente todo esto te va a apoyar a desarrollar esos hard skills que tienes, ¿no?
Y pues bueno, de esa forma daríamos como tal un brinco, ¿no? Pero bueno, también entre la capacitación que vamos a necesitar, pues necesitas capacitación especializada, ¿no? O sea, necesitas tener buenos cursos de Java, cursos de Spring, por ejemplo, cursos de frontend, de backend, y, y afortunadamente cursos de agilidad, ¿no? Cursos de frameworks ágiles, ¿no? Como Scrum, Kanban, entre otros, ¿no? Bueno, pues ya soy un consultor senior, ¿no? Semi-senior, disculpa. ¿Qué es un consultor semi-senior, no? Es una persona que ya lleva trabajando de 2 a 6 años, ¿no? Tiene de 2 a 6 años de experiencia laboral. No necesariamente este tipo de desarrolladores, ni los junior, se encuentran titulados, ¿no? Es algo que hay que comentar. Porque yo he tenido muchos conocidos que han trabajado conmigo, son buenos, pero no se encuentran titulados, ¿no? Eh, Evidentemente, tener un título, ¿no? Es algo también sumamente valorado, si no es que requerido, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando de los años de experiencia que tiene esta persona, ¿no? Entonces, en el promedio, ser una persona semi-senior de 2 a 6 años de experiencia, este consultor semi-senior ejecuta tareas sencillas fácilmente, ¿no? O sea, las cosas fáciles que se le delegan a un desarrollador junior que las hace, tal vez no de la mejor manera, este tipo de consultor ya lo hace más rápido, lo hace más fácil. Sin embargo, aún ejecuta tareas complejas con dificultad, ¿sí? Se equivoca en ciertas tomas de decisiones. Este tipo de consultores, en mi experiencia, creen que saben más de lo que saben realmente, ¿sí? Y este tipo de consultores también tratan de implementar las cosas de la forma más difícil, ¿sí? Es decir, hay un principio de desarrollo software que se llama KISS, así como el grupo KISS, ¿no? De Keep It Simple, Stupid, ¿no? Que lo mantengas fácil, que hagas las cosas de forma fácil, ¿no? Entonces, este tipo de desarrolladores creen que haciendo o metiendo tanta complejidad en el desarrollo les va a dar un beneficio y no es así, es al revés, ¿no? Mientras las cosas sean más complejas, pues el desarrollo, la mantenibilidad y el entendimiento del programa, pues se va a ver afectado, ¿no? Entonces, son cuestiones que evidentemente este tipo de consultores todavía no ven. Por lo tanto, aún requieren de supervisión, tal vez no de manera constante, pero sí, ¿no? Este tipo de consultores pues ya son autodidactas, tienen conocimientos técnicos pues básicos, intermedios, digamos, sólidos, ¿sí? Y algo también que yo he observado es que no saben manejar el estrés, ¿no? El trabajo bajo presión no lo manejan bien. Comprenden ya algunos de los frameworks o librerías que se estén utilizando en su ámbito laboral. Igualmente dominan básico, intermedio el idioma inglés, cuentan con al menos un par de certificaciones, ¿no? Técnicas en su ámbito. Y pues su calidad de trabajo es intermedia, ¿no? Digamos que ni bien ni mal, ¿no? Es una persona, este tipo de desarrolladores semi-senior, son muy propositivos, ¿sí? Investigan, proponen soluciones. Me ha tocado a mí muchas veces en equipos en donde yo he estado trabajando, en el que este tipo de consultores me dicen cómo debería de hacer las cosas, ¿no? Oye, mira, es que esto podríamos hacerlo así, así, así. Y bueno, yo soy una persona que escucha, ¿no? Yo siempre tomo lo bueno de todo, trato de tomar lo bueno y escucho, ¿no? Y debato y te digo por qué sí o te digo por qué no, ¿no? Entonces, este tipo de personas son muy propositivas, tratan de distinguirse técnicamente, ¿no? Sin embargo, aún necesitan a alguien que les diga por este camino sí, o sí puede ser, pero sabes que, mira, más adelante vas a tener estos problemas de hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces siguen requiriendo un guía, ¿no? Un referente técnico.
Este tipo de personas buscan tener más asignaciones, ¿no? Son proactivos, saben trabajar en equipo y bueno, sin embargo, siguen confundiendo algunos términos técnicos complejos, ¿no? ¿Qué habilidades tendrían por adquirir este tipo de consultores? Bueno, pues, evidentemente más certificaciones, ¿no? Tener un dominio avanzado de frameworks o librerías, ¿no? Más populares en su ámbito laboral, tener un dominio de conocimientos técnicos complejos como, por ejemplo, protocolos de alto y bajo nivel, ¿no? Funcionalidad interna de microprocesadores, cómo funciona la memoria, los hilos, los procesos, cómo se manipula la memoria, ¿no? En el lenguaje o los diferentes lenguajes de programación que se están utilizando. También algo muy importante cuando uno desarrolla es que por lo regular el desarrollador junior, semi-senior, no tiene conocimiento o no tiene contexto, más bien digamos, no es consciente del hardware en el cual se va a ejecutar ese software, ¿no? Y es algo muy, muy importante que tal vez ni los seniors a veces se dan cuenta, ¿no? O sea, porque muchas veces uno programa y cree que programa bien y desarrolla lambdas y hace esto y deshace el otro, pero no se da cuenta que su programa no está siendo favorecido por, por los cores que tenga el equipo donde está desarrollando, ¿no? Entonces tal vez no sabe ejecutar paralelismo, no sabe programar multihilo y demás, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de conceptos son los que un semi-senior necesita adquirir para poder pasar a un nivel senior. ¿Qué más? Por ejemplo, tener dominios de diferentes otros paradigmas de programación, como son la programación orientada a objetos, la programación orientada a aspectos, la programación funcional, la programación reactiva. Y bueno, también este semi-senior tiene que empezar ya a tener comprensión y aplicación, al menos de forma intermedia. O sea, no estoy diciendo experto en patrones de diseño, pero sí una comprensión intermedia en patrones de diseño, ¿no? O sea, tirar código, digo, perdón, programar no nada más es tirar código, ¿sí? En código espagueti, como todos lo hemos mencionado alguna vez, sino es codificar inteligentemente, ¿no? Es desarrollar inteligentemente, ¿no? Cómo separar en capas, cómo delegar, cómo implementar las clases de una forma que mantengan los principios básicos de la programación, como es el SOLID, ¿no? Eh, Justamente una de las más importantes de estos principios del SOLID es la S, ¿no? Que es la responsabilidad única de la clase, ¿no? Single Responsible Object. Que significa que una clase solamente necesita una razón por la cual cambiar, ¿no? Que un objeto solamente necesita hacer algo, una sola cosa, ¿no? Y si ese objeto o clase necesita ser cambiado, solamente va a haber una razón por la cual cambiar, ¿no? Imagínate que tienes una clase a la que le llamas navaja suiza y todas las funcionalidades de una navaja suiza las haces en una sola clase, en un solo método. Entonces, digamos que darle mantenimiento a esa clase, pues va a ser muy difícil, ¿no? Entonces necesitamos la navaja suiza, sin embargo, ¿cómo separamos, cómo distribuimos el código de la clase en varias clases para que se integren por composición en una sola clase y hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, todo esto estamos hablando ya de aplicar patrones de diseño, ¿no? Que es muy importante para este tipo de consultores ya tenerlo bien trabajado, ¿no? ¿Cómo evolucionan? Pues de nueva cuenta, ¿no? La misma recomendación que les di para los juniors, ¿no? Enseñar a otras personas, aprender, desarrollarse, autoestudio, años de experiencia, capacitación, certificación, enseñando a otros lo que se ha aprendido, ¿no? Sin embargo, algo que también es muy importante es la proactividad, ¿no? O sea, este tipo de semiciños, como yo les comentaba, suelen ser muy proactivos, ¿no? Entonces eso les va a abrir mucho el espectro para que puedan tener más asignaciones y demostrar, ¿no? De lo que son capaces para poder
avanzar al siguiente nivel, ¿no? Tomando más capacitaciones en múltiples tecnologías, no nada más en Java, por ejemplo, ¿no? Pueden certificarse en muchas otras tecnologías o habilidades, como por ejemplo Agile, ¿no? La parte de Agile yo creo que ya es algo que necesita ser aprendido de cajón desde los juniors, desde la escuela, yo diría, porque pues bueno, es la respuesta al cambio, ¿no? La que le damos al negocio referente a lo que estamos desarrollando y eso yo creo que da mucho valor. También necesitamos capacitación especializada, ¿no? Y aquí haciendo un poquito de pausa, yo quisiera aquí comentar que, bueno, en Certificatic nosotros ofrecemos un curso de Spring Framework 5 en el cual enseñamos mucha parte del Spring Core, ¿no? También puedes tomar cursos de Java empresarial 7, 8, con las múltiples especificaciones de Java empresarial. Y bueno, cursos especializados como por ejemplo el Fortran Framework, Java Streams, Memory Management, ¿no? Y entre otros, ¿no? Todo este tipo digamos, cursos Java avanzados son los que le van a dar a este consultor semi-senior el empuje para convertirse en un desarrollador senior, ¿no? Pero bueno, pues, ¿qué es un consultor senior? ¿No? Bueno, antes de continuar por allá, les voy a dejar aquí unos minutitos, bueno, unos segundos, no tanto, los datos de contacto de la ejecutiva comercial Ana Karen Chávez, ¿no? Para que cualquier cuestión referente a los cursos lo puedan platicar con ella, ¿no? Aquí se los dejo, 30 segundos para que tomen un screenshot en lo que me tomo un cafecito. Bien, bueno, pues ahora sí, continuando con qué es un consultor senior, pues vuelvo, ¿no? Es una persona de 5 a 8 años de experiencia laboral profesional, ¿no? O sea, no prácticas escolares, no nada de eso, ¿no? O sea, es una persona que desafortunadamente no ejecuta tareas sencillas, ¿no? Ya no las desarrolla, ¿no? No quiero decir le da flojera, no, sino ya no las hace, las delega. Tiende a delegar este tipo de tareas a desarrolladores juniors, ¿no? Sin embargo, sí ejecuta tareas complejas, tareas de alto nivel, digamos así. Toma decisiones de implementación, ¿no? Diseña, implementa, es un referente técnico, hace coacheo de equipos de desarrolladores juniors y semi-seniors. O sea, por lo regular, un senior tiene que coachear a desarrolladores junior o semi-senior, ¿no? Para que estos puedan evolucionar. Suelen trabajar mejor de forma aislada, este tipo de desarrolladores senior. No les gusta ser molestados. Para ellos la calidad del tiempo es importante, ¿no? Porque planean y ejecutan sus actividades de forma ordenada, ¿no? Y cuentan con pues, varias certificaciones ya, ¿no? Este tipo de desarrolladores senior o consultores senior ya tienen un nivel avanzado en el idioma inglés, siguen siendo autodidactas, ¿no? Evidentemente supervisan el trabajo de desarrolladores junior. Y bueno, se enfocan mucho en aplicar, implementar y promover la integración y despliegue continuo, ¿no? El CICD, ¿no? Lo que llamaríamos de mala forma DevOps. Ya es un referente técnico en más de un framework, o sea, ya se lo sabe como la palma de su mano, y de estos frameworks o librerías que se estén desarrollando en su ámbito, ¿no? Sin embargo, no lo sabe todo, no lo sabe todo. También le faltan habilidades por adquirir, como son, por ejemplo, dominio en la implementación de patrones de diseño. Ahora sí ya es dominarlos, no nada más es por encimita, ¿no? Dominar la implementación de patrones de arquitectura de software, ¿no? Saber cómo
aprender a satisfacer los requerimientos de negocio en soluciones técnicas, ¿sí? O sea, ya a visualizar o a definir, ¿no? La visión de negocio, cómo darle solución, ¿no? A través de una solución técnica, ¿no? Porque por lo regular, cuando entramos nosotros como juniors o semi-seniors a un lugar de trabajo, nos dicen qué hacer, ¿no? Ya un senior ya va a decir qué hay que hacer, ¿no? Para darle solución a un requerimiento del negocio. Uh-huh. Empieza a, entre otras habilidades que necesita adquirir, es empezar a tener certificaciones en arquitectura de software, por ejemplo, o en frameworks especializados, como por ejemplo en Spring, ¿no? En TOGAF, en frameworks como Sagman, ¿no? O especializarse en el modelo de 4+1 vistas, ¿no? Tener un dominio en patrones de diseño que son comúnmente llamados los Enterprise Integration Patterns, ¿no? Que son otro tipo de patrones para integrar aplicaciones heterogéneas, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otras habilidades necesitaría adquirir un consultor senior? Pues tener dominio en el diseño de arquitecturas de software, ¿no? Ya sea on-premise o en la nube, ¿no? Porque si bien estos parecen ser solamente dibujos o cuadros, tienen una razón de ser, ¿no? No están puestos en este orden nada más porque sí, ¿no? Entonces hay todo un trabajo, una experiencia por detrás que lo sustenta. Uh-huh. ¿Qué más? Tener dominio en el ámbito de infraestructura, ¿no? También necesita tener nociones al menos, ¿no? De cómo interconectar sistemas computacionales físicos, ¿no? Entonces, tener dominio en el ámbito de la infraestructura, ya sea on-premise o en la nube, también es muy importante que estos consultores seniors deben de tener, ¿no? Y algo que también es muy importante es reforzar esos soft skills, ¿no? Que le ayudan al desarrollador senior a pasar al siguiente nivel, ¿no? Eh, por ejemplo, también dominar lo que son las arquitecturas orientadas a servicios y ya vamos orientándonos un poquito a microservicios también, dominar lo que son al menos la teoría de la definición de arquitecturas orientadas a microservicios, ¿sí? Tener como conocimiento general en la administración, implementación, despliegue de múltiples plataformas en la nube, como son el IaaS, el CaaS, el PaaS, el FaaS o el SaaS, ¿no? Que ya antes nada más era IaaS, PaaS y SaaS, ¿no? El IaaS, la infraestructura como servicio, el PaaS, que era la plataforma como servicio, y el SaaS, que es el software como servicio, ¿no? Pero ya también se presenta el CaaS, que es el Container as a Service, ¿no? En donde eh, eh, no tenemos tanta abstracción, ¿no? O sea, hay un bajo nivel de abstracción, o sea, todavía nosotros podríamos instalar nuestras propias aplicaciones en esos contenedores. Sin embargo, el proveedor de este Container as a Service ya nos da todo lo necesario para simplemente meter la aplicación en ese contenedor, ¿no? O el FaaS, que sería el Function as a Service, ¿no? Como Amazon Lambda, ¿no? Que básicamente es ejecutar aplicaciones serverless, ¿no? O sea, sin servidor, ¿no? Donde bueno, resultan ser aplicaciones ligeras, ¿no? Que no necesitan un servidor de aplicaciones arrancado todo el tiempo, ¿no? Y se ejecutan bajo demanda, ¿no? Entonces, todo este tipo de conocimiento lo necesita, son habilidades que un consultor senior por lo regular no tiene, ¿sí? Y que necesita comprender. Bueno, justamente aquí está lo de las funciones lambda o serverless. Y, y más, yo creo que no más importante, sino igual de importante, otras habilidades que necesita adquirir un consultor senior es reforzar sus soft skills, como estaba comentando, ¿no? Como liderazgo, trabajo en equipo, negociación, resolución de problemas, habilidad de comunicación, ser flexible, ¿no? Trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo evoluciona a ser un arquitecto de software, ¿no? Como hemos podido ver en estos minutos, ¿no? De esta charla, pues
es un camino bastante largo, ¿no? Que más que ponerse a estudiar y ser autodidacta, se requiere paciencia, se requiere de esfuerzo, ¿no? Y más que nada de ser dedicado, ¿no? Entonces, ¿cómo evoluciona? Lo mismo, ¿no? Que he recomendado en las demás, ¿no? Capacitación, enseñar, aprender, soft skills, hard skills, experiencia, ¿no? Y bueno, eh, también podría tener capacitación especializada, ¿no? Este senior, ¿por qué no tener capacitación especializada para convertirse en un arquitecto de software, ¿no? Y bueno, aquí estoy presentando, ¿no? Yo un diagrama, ¿no? A bloques de lo que es todo el ecosistema de Spring Framework, ¿no? Que justamente, bueno, Spring Framework no nada más es el core container, ¿no? Que por ahí muchas veces se ha debatido, ¿no? Si utilizar Spring o Java empresarial, que ya no necesitas Spring porque tienes Java empresarial. Y bueno, creo que mucha gente cuando ya se va involucrando en el mundo de Spring se da cuenta que Spring nada que ver con Java empresarial, ¿no? Porque tenemos Spring AOP, Spring Web, Spring Data Access, mensajería, Spring Cloud Data Flow, Spring Integration, Spring Data y Spring no termino de hablar, Spring Security. Y para cada una de estas áreas tenemos un curso en Certificate. De hecho, no, de hecho tenemos dos, ¿no? Que abarca la mayoría de todas estas especialidades en Spring, ¿no? También tenemos cursos de Java, ¿no? Especializados en, por ejemplo, el Oracle Certified Master, ¿no? Java Empresarial 6 7, ¿no? Lo cual te abre la posibilidad de certificarte como un Oracle Certified Master, ¿no? Son otro tipo de certificaciones o capacitaciones que se le recomienda a los seniors para poder subir a arquitectura de software, ¿no? Pero bueno, si vemos el título, ¿no? El título de esta charla es de consultor junior a arquitecto de software con Spring Cloud, ¿no? En este momento tal vez no hemos hablado mucho de Spring o de Spring Cloud. ¿Cómo me ayuda Spring a especializarme como un desarrollador senior, ¿no? Es justamente lo que vamos a hablar a partir de aquí, ¿no? Pues de entrada que es un framework muy popular, ¿no? Digamos que es developer friendly, ¿no? Porque todo se puede hacer rápido y fácil. Hay una fácil integración con código existente. Tenemos una fácil integración con cualquier otra tecnología frontend, por ejemplo, ¿no? Con Angular, AngularJS, jQuery, JCP, Struts, AngularJS, Vue, lo que quieras, con lo que quieras se puede integrar Spring, ¿no? Tiene una implementación propia de programación orientada a aspectos, ¿no? Muy simple y muy sencilla de usar. La programación orientada a aspectos es un tema muy particular y es un tema muy apasionante que uno debe de comprender. Cuando lo comprendes, ¿no? Como consultor, la vida te cambia. O sea, se los puedo asegurar, ¿no? Y bueno, es algo que se explota en el framework, ¿no? Posee también un framework MVC muy fácil, muy potente de usar y de aprender, ¿no? Puedes desarrollar API REST literal en 3 segundos, o sea, no te tardas más, ¿no? En 3 segundos tienes un API REST, ¿no? También es muy fácil implementar aplicaciones dirigidas por eventos, ¿no? Que también es algo muy importante, ¿no? Spring Framework, desde que inició su camino por ahí de 2004 más o menos, siempre ha sido uno de los frameworks más populares, ¿no? Tomó mucha popularidad a partir del año 2007, ¿no? Este es un estudio de Rebel Labs, ¿no? Que salió por ahí de 2018, 2019, no recuerdo. Y pues bueno, podemos ver ahí ya frameworks que básicamente están en desuso o que no se han explotado como que no han tenido el boom que uno quisiera, ¿no? Como por ejemplo Play 2, ¿no? Yo la verdad no conozco a nadie que sepa usar Play, ¿no? Sin embargo, sé que es un framework, pues bueno, ¿no? Digo, mejor que utilizar servlets, ¿no? O casi, sí, yo creo que un poquito mejor que usar Struts, ¿no? Struts 2, ¿no? Struts 1, pues no, ya no, ni al caso.
Otro framework que también me causa aquí conflicto es Dropwizard, porque Dropwizard es un framework también, pues, bueno, sin embargo, pues la tendencia no le favorece, ¿no? Vemos que lo que son Spring Boot, Spring MVC, son de los frameworks que tienen más punch en esta batalla de los frameworks Java, ¿no? Hay un amplio espectro de herramientas basadas en Spring, ¿no? Tenemos todo el core, tenemos Spring Integration, donde se explotan los Enterprise Integration Patterns, tenemos Spring Cloud, donde tenemos un montón de librerías de utilidades para implementar microservicios, tenemos integración con Spring LDAP, ¿no? Que LDAP, recuerden, es un protocolo para integrarnos a Active Directory o directorio de usuarios LDAP, Spring AMQP, ¿no? Que básicamente nos ofrece de un template para trabajar con el protocolo AMQP de una forma muy sencilla. Spring Data tiene 1000 sabores, Spring Data JPA, Spring Data Elasticsearch, Spring Data MongoDB, etc, etc, etc. Hay Spring Data para todo, hasta Spring Data para REST, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poquito de ello más adelante. Spring Batch para ejecutar tareas batch, ¿no? Sin la intervención humana. Spring HTOAS, Spring para Android, Spring para aplicaciones móviles, Spring Webflow, que también es un framework, ¿no? Similar a Spring MVC, pero sin controllers. Digamos que puras clases de negocio, puros servicios y puras vistas. O sea, no requieres controllers. Entonces también es muy apasionante porque digamos que desarrollas hasta más rápido, ¿no? Spring Session, Spring Web Services, Spring Social para tener integración con redes sociales y tener single sign-on con Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, etcétera, ¿no? Todo esto soportado por Spring Boot, ¿no? Entonces, para lo que quieras hacer, lo puedes hacer con Spring, ¿no? También algo que ha estado reformando o cambiando la industria es que las empresas, ¿no? Tratan de migrar a Spring, ¿no? Al contrario de migrar a Java empresarial, ¿no? Por ejemplo, en este mismo estudio, ¿no? El 14% de los entrevistados sí migrarían de Spring a Java empresarial, ¿no? Y más del 36% migrarían de Java empresarial a Spring, ¿no? El 50% de ellos dirían que no migrarían de uno al otro, porque cuando se migra algo se rompe, ¿no? Entonces preferiría no migrar, pero bueno, yo con la experiencia que tengo, que he estado en varios bancos, les puedo asegurar que a mí la parte de Spring me ha abierto las puertas inmensamente, porque fue una tecnología disruptiva, ¿no? Yo creo que también aquí es algo que yo les voy a recomendar, ¿no? Eh, Especialícense en ese tipo de tecnologías. Por ejemplo, hace 10 años, ¿no? Tal vez, yo empezaba con jQuery y con AngularJS, me parece, ¿no? Entonces, habían muchas aplicaciones en .NET que necesitaban hacer el famoso postback hacia el server y volver a cargar toda la pantalla, ¿no? Entonces, meterle ese tipo de aplicaciones Ajax. Ajax fue una tecnología disruptiva en su momento. Spring lo es. Spring es una tecnología disruptiva. De hecho, Spring Data, el proyecto de Spring Data es un proyecto disruptivo, o sea, es un proyecto el cual con 3 líneas ya tienes DAOs, ya tienes repositorios, ya nunca más vuelves a escribir DAOs, abrir, cerrar, try catch, pedir conexiones a base de datos, tirar queries y hacer mapeos, ya nunca más los vuelves a hacer, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías son altamente valoradas en la industria y de hecho estas imágenes las saqué ayer, ¿no? Para tener un esquema de salarios en Estados Unidos promedio, obviamente. ¿Cómo se ve el salario promedio de un desarrollador Java en Estados Unidos, ¿no? Simplemente Java a un desarrollador Java con experiencia en Spring, ¿no?
Estamos hablando aquí es un salario promedio, digamos que es la media, no es la mediana, es la media, ¿no? Es la suma de todo entre el número de entrevistados, es esa cantidad, ¿no? Evidentemente hay más, menos, ¿no? Pero evidentemente un desarrollador Java o consultor Java con skills en Spring es mejor pagado. Lo que les hablaba de que el framework de Spring es developer friendly, no lo digo yo, ¿no? La verdad es que lo dice la industria, lo pueden investigar por ustedes mismos, ¿no? Es el framework en el que más rápido vas a desarrollar de entrada. Ya trae mucho código preconstruido, ¿no? Que no necesitas. Es más, hay APIs de Spring que puedes usar sin siquiera usar Spring. Por ejemplo, Spell. Spell, que es Spring Expression Language, es un lenguaje de expresiones para evaluar expresiones. No necesitas Spring para utilizar el API, ¿sí? Se integra fácilmente con otros frameworks o librerías. Bueno, Spring, de hecho, no sé, personas que ya tengan experiencia trabajando o poca experiencia trabajando con Spring, Struts y Hibernate, no van a dejar mentir que Spring fue utilizado primero como pegatina para integrar Hibernate con Struts. O sea, Spring se ha utilizado ampliamente como plataforma de integración entre frameworks. Si quieres integrar Hibernate con Struts, con Quartz, con el framework que tú quieras Java, Spring lo integra, ¿no? Puedes utilizar cualquier UI, o sea, está altamente desacoplado el backend del frontend con Spring, ¿sí? Y bueno, y sí resulta ser que es un framework que tiene muy buen performance. Tal vez no en el arranque, pero sí en la ejecución, ¿no? Como todos sabrán, las aplicaciones, o tal vez no todos, las aplicaciones en Spring cuando arrancan tardan mucho, pero tardan mucho porque como se reserva toda la memoria necesaria para construir los beans o los objetos que van a estar en funcionalidad, que le van a dar soporte a la aplicación. Entonces, suelen demorarse un poco, pero una vez que la aplicación arranca, todo funciona de maravilla. Y ahí, contrastado con otros frameworks como Play, Vaadin, Google Web Toolkit, JavaScript Faces o Struts, pues la verdad cada uno tiene sus pros, tiene sus contras, ¿no? Pero bueno, Spring es el más developer friendly de todos ellos. ¿Cómo se ha visto el interés de los frameworks a partir de 2017 a la fecha? Pues bueno, ¿no? Creo que la diferencia de que a la comunidad de entrevistados en este estudio, pues ven Spring MVC como algo muy interesante, así como Play en su momento, ¿no? Y Node.js, ¿no? Vemos a otros frameworks como Java Services, Java Empresarial, Vaadin, Meteor, Wicked, que pues ya no causan el revuelo que causaron hace 6 años, ¿no? ¿Qué ventajas hay con Spring? Bueno, entre las ventajas es que se configura a base de pojos, ¿no? O sea, simples clases Java, viles y puras. Es altamente flexible en la configuración de beans, no requiere un application server, ¿no? Se hace uso extensivo de la programación orientada a aspectos, existe una amplia reutilización, ¿sí? No reinventa la rueda. Es un framework modular, no necesitas cargar todo Spring Core o todo Spring para trabajar con él, sino solamente con los módulos que tú necesites. Es fácil de probar, ¿sí? Tiene un manejo transaccional muy consistente y un framework MVC muy bien diseñado. Aparte que te proporciona todo lo que es la D del Solid, que sería la parte de inversión de dependencias, lo que sería inversión de control e inyección de dependencias. Puedes empaquetar aplicaciones autocontenidas con Spring Boot, o sea, empaquetas una aplicación, un jar y ahí va todo, ¿no? No necesitas nada más, lo puedes ejecutar en donde tengas una Java Virtual Machine, se hace un manejo de excepciones JDBC en una sola jerarquía, ¿sí? Ya no tienes que estarte peleando con excepciones SQL Server, ¿no? Ofrece múltiples librerías, APIs útiles para el desarrollo de aplicaciones Java empresariales, como son Spring Data, Spring Security, Spring Integration y demás Spring, ¿no? Sin embargo, también tiene desventajas,
¿no? Como tal, no es mágico, ¿no? Tiene también ahí sus temas, ¿no? Y lo principal es la complejidad del framework. Si bien al principio decía, es fácil, ¿no? Porque para hacer cosas, digamos, desde cero es muy fácil, se empieza a hacer más complejo conforme vas metiendo cosas, conforme vas agregando funcionalidad, conforme vas integrando otros frameworks, se vuelve complejo, ¿no? Y esto también lo vuelve complejo debido a que tiene múltiples formas de configuración. Hay configuración por XML, por anotaciones, por Java Config, ¿no? Es una ventaja si se sabe cómo aplicar, aunque tener tantas formas de configuración puede llegar a ser una desventaja. Existe mucha escritura de configuración por XML para sistemas legados o para código legado, ¿no? Y bueno, desafortunadamente falta mucha capacitación de calidad en idioma español al menos, ¿no? Por lo tanto, se tiene una curva de aprendizaje pronunciada. Sí, esa es una curva de aprendizaje que sí cuesta trabajo al inicio, pero se los prometo, en Certificatic nosotros le resolvemos todas esas desventajas y termina siendo un máster en Spring con los cursos que ofrecemos. Entonces ya sé Java, ¿no? Quiero especializarme en Spring Core, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿No? Como te estaba comentando, aquí el curso de Spring Framework 5 que ofrecemos en Certificatic maneja todas las tecnologías que ven con una estrellita. Spring ITEA, Security, AOP, Web Test, Spring Data Access, Spring Core Container, Spring Boot y Spring Data. El curso de Spring Framework Core 5 abarca todas estas tecnologías. ¿Qué vemos a grandes rasgos? Spring Core. Vemos todo el ciclo de vida de Bean de Spring. Vemos Spring MVC. Comprendemos a ciencia cierta todo el flujo de un request en Spring MVC. Pasamos por el dispatcher servlet y se les explica todo de P a PA para que comprendan cómo funciona Spring MVC. Se explica a la perfección todo lo que es Spring AOP, cómo se crean los proxies a través de interfaces, a través de clases, qué son los proxies y por qué son tan importantes, ¿no? Porque el framework los explota mucho. También se explica Spring JDBC, cómo integrar una base de datos, una aplicación Java con Spring, ¿no? A través de JDBC Template. Spring ORM, cuando se trata de trabajar con JPA, ¿no? Cómo escribir aplicaciones con Spring Data JPA, ¿no? También se explica, son temas que se abarcan. Spring Security, con seguridad de APIs basadas en sesión y por token con JWT. También es un tema que se abarca. Se hace una breve introducción a Spring Boot y con todo las bondades que implica Spring Boot, entre otros temas más, porque de hecho a través del curso, yo creo que aquí habrá más de un asistente que ya tomó el curso tal vez, ¿no? Porque me han estado comentando por WhatsApp que muy bien, exalumnos, pero bueno, ellos no me dejarán mentir que hay muchos temas extra que no salen ni siquiera en el temario, se trabajan como temas bonus, ¿no? Entonces, bueno, ya he aprendido Spring Core, ¿no? Ya domino los principales módulos. Ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos? Pues bueno, también ofrecemos un curso de arquitectura e implementación de microservicios con Spring Cloud y Netflix OS. Todos estos cursos, no te estoy diciendo que te van a convertir en un arquitecto, pero sí te van a ayudar a disminuir la curva de aprendizaje para que tú llegues a ser un desarrollador con amplias capacidades. Este curso de arquitectura e implementación de microservicios con Spring Cloud, Netflix, se divide en dos módulos. En el primer módulo vemos lo que es una introducción a Spring y a las arquitecturas SOA principalmente. Hablamos de lo que son los sistemas monolíticos, hablamos de arquitecturas monolíticas, de escalabilidad, ¿no? Horizontal, vertical en sistemas monolíticos. Todo esto es muy importante de comprender y de entender. Hablamos de protocolos de integración, todo lo que son los Enterprise Application Integration. Aquí entran los Enterprise Integration Patterns de los que estaba hablando anteriormente, ¿no? Cómo integrar aplicaciones, integrar aplicaciones heterogéneas. Y ya de ahí hablamos de arquitecturas orientadas a servicios, porque no nada más es hablar de SOA o de arquitecturas orientadas a servicios, no es hablar de web services,
¿sí? O sea, tienen toda una teoría y hay principios que uno debe de seguir, que justamente son estos, los principios de diseño de orientación a servicios, como todos esos principios los tenemos que comprender, analizar y tener en mente cuando diseñamos una arquitectura, que los servicios sean reusables, autónomos, tengan bajo acoplamiento, no tengan estado, autodescubrimiento, composición, reusabilidad, etcétera. Y ya después hacemos una recapitulación de los fundamentos de Spring Boot 2, ¿no? Se ven temas de configuración, las diferentes formas de configuración de Spring Boot 2. El manejo de perfiles, que es algo muy importante cuando se trabaja con una aplicación en Spring Boot. Se hace hincapié en Spring MVC con Spring Boot 2, se trabaja con Spring Data, con Spring Data REST, ¿no? Que básicamente con Spring Data, como pueden ver aquí tiene un ejemplo claro de Spring Data JPA y de Spring Data REST, ¿no? Digamos que en 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas, que realmente son 3, tenemos un servicio REST, ¿no? Que almacena, que básicamente funciona de CRUD para almacenar y recuperar datos a una base de datos. De esta forma, tan simple, ¿no? Y sencilla. También exploramos lo que es Spring Boot Actuator, ¿no? Que nos habilita todas las métricas y toda una serie de información muy útil para la gente de operaciones, la gente que está monitoreando las aplicaciones, como saber si la aplicación está arriba, está abajo, cómo reiniciarla, cómo apagarla de una forma satisfactoria. Todo esto se ve en el curso, en el módulo 1, ¿sí? ¿Y después qué sigue? Bueno, ahora sí, ya nos especializamos en la arquitectura e implementación de microservicios. De aquí no hemos hablado de microservicios, desafortunadamente. Para hablar de microservicios necesitamos hablar un montón de cosas antes, como todo lo que he estado comentando. Patrones de integración, ¿no? De Spring, arquitectura SOA y demás. Ahora sí, en el módulo 2 de este curso que vemos, arquitecturas orientadas a microservicios a fondo, comprender qué son, cómo se hacen, cómo se comen, ¿no? Aprendemos a hacer descomposición de aplicaciones monolíticas. Aprendemos protocolos ligeros de comunicación para microservicios. ¿Cómo se comunican los microservicios? Aprendemos también los principios de las aplicaciones Cloud Native. Aplicamos y comprendemos, este es un tema muy largo en este módulo, que son los principios de diseño para aplicaciones en la nube. Aquí se explican un montón de patrones de diseño orientados a la nube, como por ejemplo el circuit breaker o el queue leveling, mesas broker, el throttling, ¿sí? Se aplican y se enseñan múltiples patrones de diseño, como este patrón que es el Compensation Transaction Pattern, ¿no? El patrón de compensación de transacciones, cómo se aplica, qué es, cómo funciona. Porque más de uno tal vez ahí sabrá o se preguntará, ¿cómo aplico transaccionabilidad en microservicios? Y muchos dirán, pues no se puede, no puedes aplicar transaccionabilidad en microservicios. Y la respuesta es sí, efectivamente, no se puede aplicar transaccionabilidad en microservicios, pero sí puedes tener una eventual consistencia. Y para habilitar esa eventual consistencia necesitas aplicar una serie de patrones que te la da, ¿no? Que tal vez tu información no sea consistente en un momento dado, pero sí lo sea en el futuro, en un futuro cercano, ¿no? Por eso se llama eventual consistencia. Patrones como SQRS o el Event Sourcing son temas que se ven en este curso. Se ve también lo que es la orquestación versus la coreografía, ¿no? Cómo van a interaccionar, cómo van a comunicarse, cómo van a trabajar los microservicios, ¿no? Cómo gestionar transacciones ACID versus las base, ¿no? Que son las que comentaba hace rato. Las base son las eventualmente consistentes, ¿no? En donde trabajamos y hablamos del teorema CAP, ¿no? En donde no vas a tener más de 2 de estas características en una arquitectura orientada a microservicios. O tienes disponibilidad, o tienes consistencia, o tienes tolerancia a la partición, ¿no? Solamente vas a poder tener 2 de estas capacidades. Y cuando hablamos de una arquitectura orientada a microservicios, solamente necesitamos escoger 2.
no podemos tener las tres, es imposible. Ujú. Vemos también lo que es un API Manager, un API Gateway, un API Portal, ¿no? Vemos todos estos temas. Hablamos de las aplicaciones 12 Factor Apps, ¿no? O sea, son los 12 factores que una aplicación para la nube debe de tener, ¿no? Como la configuración externalizada, por ejemplo, ¿no? Ser autocontenida, demás. Trabajamos con todo lo que incluye Spring Cloud, ¿no? O sea, trabajamos con un montón de frameworks y módulos de Spring Cloud, como Spring Config Service. Trabajamos con Spring Cloud Netflix OSS, con herramientas como son Eureka, Ribbon, Zool, Hystrix, para implementar otro tipo de patrones, como por ejemplo la configuración externalizada. Utilizamos Spring Cloud y un repositorio GitHub para configurar nuestros microservicios, ¿no? Porque es un antipatrón que una aplicación o un microservicio contenga internamente su configuración. O sea, la configuración siempre tiene que ser externalizada. Por si cambia algo en la configuración, no tengas que recompilar tu código, ¿no? Vemos todo esto de configuración externalizada, vemos los patrones de Service Registry y Service Discovery, ¿no? Cuando trabajas en una arquitectura orientada a microservicios, los microservicios pueden ser uno o muchos. ¿Cómo saben dónde están? ¿En qué puerto? ¿En qué URL? ¿En qué ubicación? ¿En dónde están? ¿Cómo los llamo? Bueno, para eso necesitamos un registro de servicios y un servicio de descubrimiento, ¿no? Que justamente esto nos lo da Eureka. Eureka es uno de los módulos de Spring Cloud Netflix. También trabajamos con balanceo de carga del lado del cliente. Si bien tenemos varios servicios, varias instancias de un mismo servicio, ¿a cuál voy? ¿Dónde está el load balancer? Bueno, el load balancer está del lado del cliente. También es uno de los principios que vemos en este curso. Trabajar con clientes REST declarativos, con un módulo de Spring Cloud Netflix que se llama Fagan. Este módulo básicamente lo que hace es que ya no tenemos que escribir clientes REST. Por ahí, si alguno de ustedes sabe trabajar con REST template, bueno, pues aquí se olvidan de REST template. Ya no hay que hacer nada de REST template, simplemente con una interfaz al estilo de Spring Data. A ese estilo tenemos clientes REST declarativos. Cuando decimos que algo es declarativo es que lo declaramos. Lo declaramos a través de anotaciones o lo declaramos a través de configuración, ya sea por anotaciones también o por XML. Es decir, ya no volvemos a escribir un cliente HTTP. Uh-huh. También vemos patrones de tolerancia a fallos con Hystrix, con Turbine, para combinar estos streams de información, y con Resilience for J, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer si un microservicio necesita de otro microservicio que está abajo, ¿no? Que no está disponible? ¿Qué hacemos? ¿Tronamos? ¿Fallamos? ¿Error 500? ¿Lanzamos toda una traza ahí al estilo de Tomcat? ¿Qué hacemos? ¿No? Para eso implementamos otros patrones de diseño como el Circuit Breaker, pero hay que saber cómo aplicarlos. Y casi al último de este módulo trabajamos con un API Gateway con Zool, ¿no? El cual va a ser nuestra entrada a nuestra aplicación, nuestro gateway, ¿no? Este curso está lleno de muchos patrones, muchas mejores prácticas y muchas recomendaciones que se les ofrecen para que se vuelvan todos unos expertos en arquitectura y den ese brinco a arquitecto de software, ¿no? Y bueno, para recapitular, entre estos dos módulos, en el módulo 1 y módulo 2, se practica todo lo que ven aquí con una estrellita, que como pueden ver, básicamente es el 80-85% de todo el ecosistema de Spring Framework, ¿no? Pues bueno, ahora sí ya les he dado toda una charla referente a lo que yo visualizo como desarrollador junior, semi-senior, senior, y los pasos que deberían dar para convertirse en un arquitecto de software, así como recomendaciones y demás cursos que ofertamos en Certificatic. Pues bueno, yo creo que pasamos al área de preguntas y respuestas. Alberto, no sé si me estás escuchando. Sí, aquí estamos. Sí tenemos alguna, bueno, veo una pregunta.
Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, váyanla poniendo ahí, para leérsela a Iván y poder escuchar su respuesta o su opinión. Tenemos una pregunta de Octavio García. ¿Se puede ser semi-senior haciendo proyectos personales y o académicos? Semi-senior, proyectos personales y académicos. Pues mira, desafortunadamente no. Toda la parte académica, todos los proyectos que hagas de escuela no tienen un valor realmente, ¿no? Porque realmente ¿cómo decirlo? Un docente, digo, soy docente, pero de capacitación, pero un docente de escuela superior media, pues revisa, cumpliste, no cumpliste, hace lo que tiene que hacer, sí o no, más no si lo hiciste de la mejor forma, ¿no? Entonces yo creo que y no nada más lo creo yo, ¿no? O sea, en todos lados, ¿no? Pregúntale a quien quieras, la experiencia académica de desarrollo no es valorada en este sentido, ¿no? Porque realmente no es un activo o un asset que le estén dando un bien a una empresa, ¿no? Que pueda explotar, que le esté dando una retribución económica, ¿no? A cambio de ese software. Entonces, desafortunadamente eso no está considerado. Perfecto, muchas gracias, Iván. Iván Carrillo dice, ¿se incluyen temas con Docker o K8S, así como Out2, JWT, etcétera? Sí, bueno, supongo que hablas del curso, ¿no? Sí, efectivamente, de JWT sí. En el curso de Spring Core 5, ¿sí? Se ven temas en Spring Security, securizamos servicios REST por sesión y por token. Cuando hablamos por token, hablamos de JWT. No se ven temas de Docker en este curso. Hay otros cursos también en Certificati que se toma, que, que se ven temas de Docker para contenerizar aplicaciones Spring Boot y desplegarlas en la nube. Pero ya es el último paso, ¿sí? De hecho, por mi parte, hay un trabajo que es la continuación de otro curso que se va a llamar Despliegue de microservicios en la nube. Ese curso ya tuviste que pasar por todo esto, ¿no? O sea, ya no vemos Spring Boot, ya no vemos Spring Web, ni MVC, ni aspectos, ni nada, porque en teoría ya lo sabes. Ese curso que se está trabajando justamente es para hacer despliegue en Pivotal Cloud Foundry, en Amazon Web Services y en OpenShift. O sea, y en Heroku. En esas 4 nubes, que son las nubes más populares, sí se está trabajando en un curso en donde nos enfocamos solamente en el despliegue, un ejercicio, un ejemplo de integración continua y despliegue en estas plataformas, en estas nubes, ¿no? Obviamente utilizando Docker, ¿no? Estos primeros 2 cursos, que al final del día son 3, porque el primero es el Spring Core 5, después es el módulo 1 y posteriormente el módulo 2 del curso de arquitectura e implementación de microservicios. Estos cursos son, digamos, 100% programáticos. Y este curso de arquitectura e implementación de microservicios eh, es, digamos, 50-50 teórico-práctico, porque sí se necesita mucho background de arquitectura de software y de arquitectura de microservicios para poder diseñar soluciones de buena forma. Entonces, la respuesta es no, en este curso no se incluyen temas de Docker. Va a haber una tercera entrega donde solamente trabajamos con el despliegue en la nube, que sí, básicamente es desarrollar toda la parte del despliegue con Docker, pero no se ven o no nos vamos a centrar tanto en la parte de desarrollo como en estos cursos. Ok, muchas gracias, Iván. Osvaldo MH dice, con todos estos frameworks y solo sé los principios de Java, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es el camino a seguir? A ver, ¿me repites? ¿Solo sabes qué, perdón? ¿Qué dijo? Es con todos estos frameworks y solo sé los principios de Java, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es el camino a seguir? Mira, yo te puedo recomendar, si solamente sabes las bases de Java, yo te recomendaría de entrada un curso de Java Programmer, ¿no? Un curso de Java Programmer para tener nociones un poquito más avanzadas de Java, ¿no? Como por ejemplo lambdas, como por ejemplo interfaces, como por ejemplo clases abstractas, programación orientada a objetos. Si tú crees que no se te dificulta o que vas por buen camino,
sí te recomiendo el curso de Spring Core 5. La verdad es que es un curso que empezamos desde cero. De hecho, el primer tema que vemos en ese curso es el tema de programación orientada a interfaces. Es un tema muy importante, ¿no? Ahí tal vez para muchos es algo trivial, para muchos otros no, pero se ven las bases, ¿no? De interfaces, clases abstractas, por qué programar orientado a interfaces. Y ese curso de Spring Core 5 te lleva de la mano desde las bases, desde el hola mundo de Spring Framework hasta seguridad con Spring Security JWT de APIs REST, ¿no? Seguridad de APIs REST. O sea, la verdad es que es un curso muy completo, son 90 horas de curso, son básicamente 12 clases de 8 horas, con mucho material, con mucho conocimiento, son muy pesados los cursos, se los firmo. Son cursos muy pesados, pero que vas a aprender muchísimo. No hay como tal un requerimiento para ese curso, solamente que sepas Java. O sea, que sepas compilar Java, que sepas qué es un string, un entero, o sea, que sepas lo básico de Java, ¿no? Pero sí te sugeriría tener un poquito más de conocimiento en la parte, por ejemplo, de orientación a objetos, ¿no? Programación orientada a objetos, interfaces, clases abstractas. Eso sería como que lo que yo te recomendaría para iniciar después con el curso de Spring Core 5. Gracias, Iván. Hoy, antes de seguir con otras preguntas, bueno, veo mucho que muchos están preguntando sobre costos de diferentes cursos y demás. No sé si les puedas decir dónde pueden entrar, como pones ahí los datos, y se pueden poner en contacto con Ana Karen para que les expliquen los de los diferentes cursos, los costos, las formas de pago, etcétera. Sí, aquí voy a dejar esta lámina. Si me tengo que regresar a otra para explicar alguna pregunta, pues lo haré y me regreso. Pero bueno, aquí están los datos de contacto de Ana Karen. Con ella, con todo gusto, les da mayor información, sino también en la página de certificatic.org. Perfecto. Carlos Rodríguez dice, ¿con el curso de arquitectura tienes los conocimientos para algún tipo de certificación? A ver, mira, yo conozco 3 certificaciones de arquitectura. ¿No? Una es TOGAF, otra es, no recuerdo la empresa que da una certificación en SACMAN, y la otra es una certificación que provee IBM. Es decir, no te da, no te da el conocimiento para que pases ninguna de estas 3 certificaciones, porque estas certificaciones de TOGAF y SACMAN, por ejemplo, son frameworks. O sea, una certificación en TOGAF es un framework, ¿sí? ¿Qué es un framework? Es un conjunto de librerías, prácticas, herramientas, ¿no? Para lograr un objetivo particular. No hay una certificación en microservicios, ¿sí? O sea, microservicios podría decirse que relativamente, entre comillas, es algo nuevo, y no hay como tal una empresa que te certifique en microservicios. La arquitectura orientada a microservicios se da como una evolución de la arquitectura orientada a servicios, ¿no? De lo que era SOA, ¿no? Existieron muchas arquitecturas SOA mal implementadas o digamos fallidas, ¿no? Porque trataban de hacer una aplicación con arquitectura SOA, y una arquitectura SOA no es para una aplicación. Una arquitectura SOA es para integrar aplicaciones, no una sola aplicación. Y arquitecturas orientadas a microservicios es desarrollar con microservicios una aplicación. Sí, esa es la diferencia. Arquitectura SOA es integrar múltiples aplicaciones, y microservicios es desarrollar una sola aplicación. Entonces, la respuesta concreta es no, no te da, no es un curso que te va a ayudar a pasar TOGAF, porque en este curso de hecho no se ve TOGAF. Se ve una embarrada de, por así decirlo, de arquitectura orientada a servicios, porque son las bases que necesitamos comprender para arquitectura orientada a microservicios. Lo que sí te va a dar es todo el background que yo tengo, toda la experiencia que yo tengo en diseño de arquitecturas orientadas a microservicios, que digamos, como lo comentaba, es una de las tecnologías o es una de las ramas que en el día de hoy son disruptivas. O sea, no sé si han buscado por ahí en internet, en no sé, en Computrabajo, no sé, en empleos TI,
¿qué es lo que se está buscando el día de hoy, no? O sea, se están solicitando muchos desarrolladores, arquitectos en microservicios, y la verdad es que no hay, ¿no? Yo he entrevistado a cientos de ellos, tal vez me esté escuchando alguno de ellos, pero yo he entrevistado a muchos arquitectos de microservicios que quieren entrarle y, y, y ni siquiera saben qué es un cloud native, ¿no? O que me mencionen uno de los 12 factores, ¿no? Uno de los 12 factor apps. O sea, no, este curso te va a preparar para que tú sepas justamente especializarte en toda la parte de microservicios. Perfecto, Iván. Ale HM dice, hablando de microservicios, ¿qué opinas de las mejoras y ventajas que ofrecen frameworks como Micronaut o Quarkus? Bueno, mira, son fuertes competidores porque tienen otro esquema de ejecución, ¿no? Micronaut y Quarkus no los he explorado, te voy a decir por qué, no hay la necesidad, ¿no? Son más ligeros, son más livianos, sí, pero eh, no te dan todo el punch que te da Spring Framework. Mira, en esta pantalla puedes ver del lado pues, derecho Spring y todos los módulos, todos los proyectos que hay a su alrededor. Ni Drop Wizard, ni Play, ni Micronaut, ni Quarkus tienen todo lo que te da Spring, ¿sale? Entonces, si quieres hacer, por ejemplo, integración con servicios REST o, por ejemplo, ejecuciones de operación de tareas batch en Micronaut o en Quarkus, lo vas a tener que implementar a mano. ¿No? Entonces, digamos que no estamos comparando peras con manzanas. Si tú quieres desarrollar microservicios rápidos, sencillos y que solamente hagan un eco, o sea, por ejemplo, que te respondan un saludo, que les digas hola, que les mandes tu nombre y te retornen hola Iván, hay muchos frameworks hasta para Yara Micro, ¿no? O en Node.js, ¿no? Que puedes hacer microservicios sencillos. Pero estamos hablando de empresariales. Estamos hablando de que Spring no es un framework para hacer un hola mundo. O sea, Spring es un framework y Spring Cloud, todo lo que te da Spring Boot y demás proyectos, son para aplicaciones Java empresariales. Esa es la diferencia. O sea, no conozco una empresa, ¿no? Ni aquí ni con empresas en el extranjero, en Estados Unidos concretamente, que estén trabajando microservicios con Quarkus o con Micronaut. No las conozco. ¿Sí? Sé que hay empresas que utilizan Micronaut para ciertas cosas, muy puntuales y muy sencillas. ¿Por qué? Porque son más ligeras o Quarkus. Pero aplicaciones empresariales robustas, pues aquí el vencedor es Spring Cloud. Muy bien, Esteban Vázquez dice, leyendo vi que Hystrix ya no tiene soporte para la tolerancia a fallos, ¿qué otro se usaría? Mira, sí tiene soporte. De hecho, ya no está en desarrollo. Ya no está en desarrollo Hystrix. Digamos que terminó su ciclo de vida, ¿no? Solamente se le está dando mantenimiento, ¿no? A posibles bugs. Otro de ellos es Resilience4j. Justamente aquí mero, aquí está, la tolerancia a fallos con Hystrix y Resilience4j. Resilience4j es otra librería, ¿no? Que también se integra con Spring Cloud para implementar toda la parte de circuit breakers, ¿no? Para la tolerancia a fallos. O sea, Hystrix lo puedes seguir usando, sí, que va a entrar en una fase que está entrando en una fase de que se está deprecando, se está depreciando, sí, sí, porque ya no hay un Hystrix 2, ¿no? En su lugar se está migrando a Resilience4j. Sin embargo, ¿no? Digo, hoy seguimos aprendiendo Java 8, ¿no? Cuando ya está Java 14. O sea, en la industria, Hystrix sigue siendo utilizado, así como Java 8, así como en algunos casos Java 6, ¿no? Entonces, que va a entrar en desuso en el futuro, sí, pero no te preocupes, eso será en unos 5 o 6 años. Perfecto. Edgar González Vargas dice, ¿cómo pasar de desarrollador.net a Java? ¿Es viable tomar el curso de arquitecto teniendo presente si soy un desarrollador.net senior? Mira, no sé si hayas trabajado con Spring en .NET, también lo hay. Si has trabajado Spring con .NET, lo puedes tomar, porque al final del día,
es lógica de programación lo que necesitas, ¿no? Entonces, puedes tomar el curso de arquitectura e implementación de microservicios si vienes de .NET. La respuesta es sí. ¿Te va a costar trabajo? La respuesta es sí, porque está orientado 100% a Java. Si sabes Java básico, ¿no? Con todo el background que ya tienes, yo creo que sí la puedes pasar bien. Si tú me dices, es que no sé nada de Java, o sea, de plano veo Java y .NET y me parecen muy diferentes. En un principio, a mí lo que era eh, eh, .NET, pero más concretamente C Sharp, pues se parece mucho a Java, ¿no? En C Sharp tienes muchas, ¿cómo decirlo? Muchas especificaciones del lenguaje raras o extrañas que te facilitan la vida, como por ejemplo generar getters y setters, que lo hacen con las llavecitas y que nada más le pones get dos punto y coma, set punto y coma y que ya te genera getters y setters. O sea, todas esas cosas handy, pues en Java no existen, no hay librerías para eso que no creo que te cuesten trabajo. Entonces, si traes fuerte la lógica de programación, la programación orientada a objetos, si has trabajado Spring con .NET, sí lo puedes tomar. Lo que yo sugiero, para este curso de arquitectura e implementación de microservicios con Spring Cloud Netflix, el módulo 1 y módulo 2 sí requieren cierto background de Spring. Entonces, vengas de .NET o vengas de donde vengas, del lenguaje que tú quieras, si no traes contexto de Spring, va a ser difícil. La verdad va a ser difícil porque ya hay muchos temas que se empieza con Spring Boot. O sea, aquí lo que vemos es la introducción a Spring Boot. Y Spring Boot es como saber manejar automático, ¿sí? Spring Framework es como saber manejar estándar. Y Spring Boot es como saber manejar en automático. Entonces, eh, vas a cambiar de lenguaje y de paradigma con Spring Boot que ya hace muchas cosas de forma mágica, que no vas a entender ni pío. Entonces, yo creo que si no tienes experiencia en Spring Framework, te va a costar trabajo. Muy bien, nos quedan tres preguntitas. Daniel se dice, ¿quién te da el título de junior, semi-senior, senior, etcétera? Pues tu seniority, las características que te, que te representan, ¿no? Tus años de experiencia y el cómo te desempeñas. Tu desempeño es el que te lo da, ¿no? O sea, como tal, por ejemplo, ¿qué me da a mí? O sea, lo voy a poner personal, ¿no? ¿Qué me da a mí el título de arquitecto de software, ¿no? O por qué me llegó a llamar arquitecto de software? No porque tenga una certificación en arquitectura de software por una universidad de Argentina. Yo tengo una certificación en arquitecturas de software por una universidad de Argentina, pero eso no me hace arquitecto, ¿no? O sea, a mí me hace arquitecto la experiencia que tengo, el conocimiento que tengo, los años de experiencia que tengo trabajando en ello. Entonces, eso es lo que te da el título, ¿no? Entonces, si bien tú puedes decir, oye, yo llevo 8 años de experiencia, ¿no? Pero ¿sabes qué? Si ya en el desenvolvimiento, en el trabajo, en el día a día, sigue uno pecando, ¿no? De junior, pues tal vez no se ha considerado un senior, ¿no? Tal vez tampoco un semi-senior, ¿no? O sea, yo he tenido colegas, compañeros hasta más grandes que yo, ¿no? Que ni a semi-seniors llegan, ¿no? Entonces te lo da tu experiencia y tu desenvolvimiento. Perfecto. Albert Díaz Lorenzo dice, trabajando con microservicios en la práctica, ¿conviene una base de datos centralizada y base de datos independientes por microservicios? Sí, mira, aquí es una muy buena pregunta. Depende, ¿no? Depende. La realidad es que la base de datos es rápida, ¿no? Eso es lo que te dice el libro, o eso es lo que marca la teoría. No debes de tener una base de datos centralizada. Necesitas tener, cada microservicio necesita su propio contexto, ¿sí? Y parte de su contexto es su propia base de datos, ¿no?
Que va a existir múltiples informaciones repetidas, eso es correcto. Voy a poner una lámina nada más rápido porque creo que ese ejemplo lo puse. Aquí está, ¿sí? Justamente en el tema, cuando vemos la descomposición de aplicaciones monolíticas, nos enfrentamos a ello, ¿sí? Tenemos un ejercicio, una aplicación monolítica, hay que partirla en dos o en tres, o no sé en cuántas partes tú pienses que la necesitamos partir, de hecho se queda de tarea, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, que en un microservicio que se va a hacer cargo de, por ejemplo, de la administración de conferencias y otro microservicio que se va a hacer cargo de los costos o de los precios de los tickets de esas conferencias. En ambos lados necesitas usuarios, ¿sí? O sea, van a haber usuarios inscritos en las conferencias y van a haber usuarios que van a comprar esos tickets. Vas a tener duplicidad de información, eso sí, y eso no está peleado, eso está casado, eso está comprometido, o sea, se tiene ese compromiso. Puede haber información duplicada. Lo que no puede haber es que dos microservicios o que dos procesos se entorpezcan y, digamos, se estén pisando los talones al escribir sobre la misma base de datos, que para algunos casos está justificado, para otros no, dependiendo del contexto del negocio o dependiendo de la, ¿cómo decirlo? Dependiendo de la severidad o de la, de la criticidad del servicio, ¿no? Por ejemplo, no sé, si son eh, transferencias bancarias, ¿no? Tal vez algo muy crítico, se podría hacer un mecanismo para escribir sobre una misma tabla, una misma base de datos, porque necesitas atomicidad, consistencia, aislamiento y demás, pero solamente para casos muy particulares. El estricto sentido es no, no está permitido, necesitas tener una propia base de datos por microservicio. Ok, y una última pregunta que tenemos de Susana Valdés. Dice, ¿el curso antes de arquitecto cuál sería? ¿Lo dan ustedes? Sí, mira, sí, como pueden ver, en esta charla hablamos muy profundamente de lo que es Spring, ¿no? ¿Por qué? Porque no es contraparte de Java empresarial, ¿no? De hecho, Spring Framework extiende Java empresarial, ¿sí? O sea, Java empresarial se construye sobre Java Standard Edition, ¿no? Está Java Standard Edition, luego Java empresarial, y Spring Framework surgió como una contraparte de Java empresarial, y después se lo fue comiendo. Es decir, después fue integrando, ¿sí? También toda la parte de la especificación de Java empresarial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú trabajas con Java empresarial, lo que ocurre es que te casas a trabajar con un application server, ¿sí? Y te casas a licencias y te casas, tienes un vendor locking, lo que se le llama vendor locking, muy fuerte, ¿no? Por parte de los vendors. Estoy hablando de IBM, de Oracle y demás, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Spring Framework, en la mayoría de las industrias donde yo he trabajado, se ha usado para migrar de una aplicación Java empresarial por múltiples factores a algo, digamos, open source, ¿no? Entonces, antes del curso de arquitectura e implementación de microservicios con Spring Cloud y Netflix, eh, este curso es el que tú necesitas. ¿Por qué? Porque el curso de arquitectura sí necesitas saber ya Spring Core. O sea, necesitas saber MVC, aspectos, data. O sea, ya necesitas saber lo que está aquí. ¿Sale? Ya lo necesitas saber. Que se le da un repasón, se le da un repasón, pero te estoy hablando de una clase de 4 horas. O sea, se le da un repasón, pero con Spring Boot. Empezamos nosotros con Spring a mano, sin Spring Boot. ¿Por qué? Porque no entra en desuso. O sea, en la industria, ¿sí? Allá afuera, en el trabajo, hay 1000 vacantes, ¿no? Para puestos de Spring. Y cuando entras a esos proyectos son Spring 3, son Spring 4, que no tienen boot, que están configurados a mano. Y cuando entras y algo truena, no sabes cómo arreglarlo. Bueno, en este curso eso lo aprendes. O sea, yo te enseño en serio, no es, nadie me va a dejar mentir de los alumnos que yo he tenido. Si hay alguno por ahí en la audiencia, o
sea, yo te enseño el ciclo de vida completo del framework y de los beans para que lo entiendas, lo comprendas y cuando ocurre un error sepas cómo arreglarlo. Lo sepas, lo entiendas, lo corrijas. O sea, porque no son errores nada más al azar y que quién sabe qué dicen. No, te está diciendo el problema, solamente que todavía no sabes dónde está o cómo arreglarlo, ¿no? Entonces, eso aquí aprendes. Este sería el curso para ti y ¿cuál es el requerimiento? Que sepas Java. ¿No? Que sepas Java, que tengas nociones de programación orientada a objetos. Y si no las tienes, no importa, porque aunque tú creas que las tienes, sobre el curso te vas a dar cuenta que no las tenías realmente, ¿no? O sea, vas aprendiendo cosas que creías que sabías, pero que no sabías, ¿no? Tan simples como cuándo heredar, ¿no? Es típico, ¿no? O sea, yo les pregunto aquí a los alumnos cuándo heredar, cuándo implementar una interfase, cuándo hacer esto, que son temas, digamos, tal vez burdos o que deberíamos de saber, que a la mera hora ya no lo sabemos, porque ya lo aplicamos, digamos, de una manera profesional, ya lo aplicamos como se hace en el trabajo. Muy bien, Iván. Bueno, una que es para nosotros, Luis Antonio dice, empleaste un poco más en general, ¿cómo nos pueden apoyar a definir un adecuado perfil? Pues en mi caso creo que sé porque mucho y he sido muy útil en mi empresa actual, pero no sé cómo definirme. Bueno, Luis Antonio, próximamente vamos a estar sacando en Empleos TI justo un curso que va a estar en la plataforma de Empleos TI para que va a hablar mucho de eso, de cómo utilizar la plataforma, cómo llenarlo de mejor forma, tips para realmente cómo definirse y cómo tener el perfil más adecuado. Pues nosotros comentándoles lo que sabemos que buscan los reclutadores, ¿no? Entonces ahí pues nada más estar al pendiente de las redes sociales y ahí en cuanto esté el curso pues ya lo puedas ver. Iván, muchísimas gracias por la plática, muchísimas gracias a ti, a todo el equipo de Certificatic. Fue una gran plática, muy buena interacción aquí en el chat. Te agradecemos mucho y pues esperamos que pronto podamos estar colaborando en más cosas. Sí, así es, Alberto. Pues muchas gracias a ustedes también y por la invitación. Y pues bueno, quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, nos vemos. Hasta luego. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final, a todos los que asistieron. Pues ya es jueves ya para dormir y el viernes terminar la semanita con todo. Les recordamos que está la semana de reclutamiento de desarrollo Java en empleostay.com.mx diagonal desarrollo-Java. Pueden entrar, pueden encontrar muchas vacantes ahí de Java por si están interesados. Pueden buscar ahí, seguramente va a haber alguna que les llame la atención. Ahí en los comentarios les vamos a poner también los datos de contacto que compartió Iván para que puedan acercarse a Certificatic. Y pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Buenas noches.